Mente inicia automático, pero ya está. Menos mal me acordé. Perfecto, ahora sí. Soy Joseph Pagama. Inicié en 2021, como les dije, tuve la oportunidad de iniciar mis prácticas en banca de inversión. Banca de inversión es un área súper especializada dentro del mundo de finanzas corporativas. Para los que no conocen este término, básicamente banca de inversión es una empresa de servicios especializados de asesoría financiera donde principalmente los proyectos que se ven son como, por ejemplo, asesoría en la compra-venta de una empresa, ¿no? Asesoría financiera en el levantamiento de capital, ¿no? Para empresas por diferentes motivos, ¿ok? Ya sea equity, ya sea deuda, vamos a ir profundizando en esos términos durante todo el programa. Desde 2021 he visto diferentes transacciones. Por ejemplo, he visto la venta de sectores, de empresas de sectores como textil, el sector de educación, sector de combustible. En 2023, 2024, donde pasé a Provi Capital Partners. Bueno, el primer banco donde trabajé es Winpeace Capital, que actualmente se llama MKF Capital. Es una firma peruana donde principalmente había proyectos peruanos más locales, pero ya luego pasé a Provi Capital Partners como analista. Ahí sí vi transacciones, proyectos, de hecho, mexicanos, principalmente de México. También vi por ahí alguno de Perú, alguno de Ecuador, alguno de Centroamérica, ¿no? Pero principalmente México. Creo que eso hizo me enriqueció muchísimo, ¿no? La lógica de negocio que hay allá, cómo es el mercado allá. Creo que me aportó bastante mi experiencia profesional. De hecho, casi viajo a México por temas de trabajo. Pero bueno, no sé si sabrán, pero hubo un tema ahí diplomático entre México y Perú que ahora piden visa, ¿no? Y bueno, cosas que pasan. Ya me tocará ir a México, ojalá. Eh, bueno, y ahora dejé un poco la banca de inversión. No la dejé al 100%, ¿sí? Ahora estoy trabajando en Grupo VC como asociado de finanzas corporativas. Aquí básicamente es un área de finanzas corporativas. Grupo VC es una empresa española que tiene operaciones también en Latinoamérica, ¿no? En Perú, Colombia, México y Chile. Básicamente, para hacerlo súper breve, la empresa, una de las empresas más reconocidas es Cibergestión. Cibergestión presta servicios de, o le explico desde el otro punto de vista, desde el lado del cliente. Los bancos tercerizan el tema de tercerización, perdón, formalización de hipotecas, ¿ok? O sea, una persona va al banco, cotiza o consulta si tiene acceso a un crédito hipotecario, hacen la evaluación, ¿no? Y se aplica toda esta parte de formalización, tasación, ¿no? De la vivienda. Dado que no es core del negocio del banco, lo terceriza. Y ahí es donde entra Cibergestión, que es una de las empresas reconocidas del grupo. Nosotros nos encargamos de ver todo ese proceso, ¿no? Implementando tecnología para que sea más ágil y todo. Mi rol, la verdad que está muy interesante porque en banca de inversión, básicamente mi día a día era hacer modelos financieros, presentaciones corporativas, ¿no? Mi exposición era full reuniones con el CFO, con el CEO, muy interesante, muy retador a la vez. Aquí en Grupo VC ese nivel de reto también se mantiene, porque si bien es cierto, ahora es como que si fuera un único cliente, ¿no? Porque solo veo una empresa, pero aunque solo es un grupo, veo diferentes países y el grupo no solo tiene una empresa, tiene diferentes líneas de negocios, entonces está muy interesante también. No, ahora no solamente veo proyectos de M&A, que es esto de compra y venta de empresas, levantamiento de capital, sino también estoy viendo optimización de costos, o sea, veo proyectos de CAPEX, veo proyectos de ahorro de costos, ¿no? Muy interesante, creo que también agregan mucho valor a mi experiencia, que eso lo voy a traducir en los proyectos que vamos a ir viendo clase a clase, ¿sí? Bueno.
Eso es un poco sobre mi experiencia. Bueno, acá un poco los proyectos destacados que he visto, que les sigo comentando, ya he puesto un poco más en números y en países. Para que se den una idea, estos proyectos normalmente son de gran envergadura, estamos hablando de 100 millones de dólares. El más chiquito que he visto es de 5 millones de dólares y el más grande 300 millones de dólares. Es bastante, ¿no? Incluso hay proyectos mucho más grandes, ¿no? Si se ve a nivel global, si se extrapola a nivel global, ¿no? Bueno, yo soy ingeniero industrial, formado en la uni y me he especializado en finanzas, ¿no? Bien, antes de hablarles sobre el proyecto final, porque es un poco la visión de lo que van a tener que hacer en equipo, antes de eso quiero mostrarles el plan de estudios que justamente está en el Classroom. A ver, déjenme un segundo. Por favor, si es que tienen consultas, lo pueden con total libertad alzar la mano o escribir por el chat. Yo voy a estar súper atento al chat del Zoom. A ver, un segundo, voy a abrir aquí el Classroom, que ya tienen acceso. Voy a abrir aquí el plan de estudios y les muestro. Acá está. Bueno, y de pasada les doy como un tour al Excel, este plan de estudios, ¿no? Que eso lo van a encontrar aquí, miren. Para los que no tenían noción sobre el Classroom está aquí. Voy a ir agregando más módulos, más materiales, ¿ok? Este es el plan de estudio. Aquí van a encontrar un Excel. Ahí te los muestro. Hay libros. Estos libros que están aquí, hay muchos libros sobre finanzas corporativas. Para mí, dada la experiencia profesional y también didáctica, estos son los libros para mí que son los más claves. Están en inglés. Para los que no tienen un nivel de inglés avanzado, utilicen la inteligencia artificial, que creo que es una gran ayuda para que les ayude a traducir, tal vez a profundizar un poco más, pero úsenlo para su día a día, ¿no? Para que puedan empaparse y profundizar más en los conceptos. Obviamente, he hecho el trabajo justamente en el módulo uno. Van a encontrar lecturas, ¿sí? Para este primer módulo, que son de fundamentos. Estas lecturas de aquí son extractos de los libros que están arriba. Me he dado el tiempo de extraer la carnecita, digamos, de lo que necesitan para este primer módulo. ¿Ok? Ahora, hablando de módulos, ahora sí vamos aquí a este Excel. Yo voy a ser el docente principal, ¿sí? Juan Diego Vázquez va a ser como que no tanto docente, sino va a ser como que un asesor, le va a ayudar un poco en sus proyectos que van a tener en equipo. Samuel sí va a ser un docente, él ha trabajado en las Big Four, en Price Watercooper. Él va a enseñar el tema de valorización intangibles, que luego les voy a detallar. Sí, son tres, cuatro módulos, ¿sí? Mejor les muestro aquí el plan de estudios. El primer módulo es fundamentos. Este módulo fundamentos lo he puesto a propósito porque sí, siempre hay alguno tal vez por ahí que el nivel de conocimiento sobre contabilidad, que aquí es el fundamento de todo, tal vez no lo tiene tan claro o tal vez toca refrescar. Entonces yo le digo que aprovechen al máximo estas primeras semanas de fundamentos, porque es básicamente para nivelarnos todos, para aprender o refrescar estos conceptos fundamentales, que ya luego nos va a servir para aplicarlos para elaborar desde cero un modelo financiero. Que ya el segundo módulo justamente es modelación financiera en Excel, donde vamos a ver dos casos de estudio. Luego el tercer módulo es valorización de empresas como tal, que está incluido aquí el tema de valorización de intangibles, ¿ok? Con Samuel. Ya luego, cuando terminemos todas estas clases teóricas, prácticas, va a haber espacios para asesorías, ¿no? De revisión de su proyecto final. Y ya luego viene la última clase, la exposición y la sustentación, ¿ok? Bien. Entonces, acá está detallado con fecha y hora, quién es el docente, el contenido de la clase, las evaluaciones que van a haber por cada fecha, ¿ok?
Tal vez por ahí va a haber alguna modificación mínima, igual yo les voy a avisar si es que hay alguna modificación. Aquí he puesto los conceptos slash habilidades clave que deben aprender, si es posible dominar. Y acá están las lecturas complementarias para que puedan profundizar en esos conceptos. ¿Listo? Que ya están subidas en el Classroom. Aquí va a estar la lista de estudiantes, que todavía no lo he colocado, que lo vamos a colocar entre hoy y la próxima clase. Va a haber un control de asistencias. Ok, el viernes, que es nuestra segunda clase, les voy a presentar a uno de mi equipo, ¿sí? Que se llama Santiago, que él va a estar, va a ser el encargado del control de asistencias. Cualquier, tal vez, inconveniente, tardanza o una falta, porque siempre sucede eventos que no podemos prever, para que nos avisen apenas puedan, ¿ok? Y ponerles la falta, pero justificada. ¿Por qué? Porque digamos, una condición para el certificado que máximo puedes tener faltas injustificadas. Puede tener faltas, ¿no? Pero que sean justificadas, ¿sí? Tal vez por un tema de la universidad, por un tema del trabajo, por un tema personal, familiar, etcétera, que se va a entender. Pero traten de justificar, porque ya con justificar, nosotros vamos a entender que les importa obviamente el aprendizaje y el programa, y va a tener valor mucho más el certificado. ¿Listo? Ahora, sobre las evaluaciones, van a ser semanales, pero hay algunas que las semanales como tal van a ser preguntas, ¿sí? Y aquí voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, la próxima semana va a haber un Kahoot. No sé si alguna vez han escuchado sobre esto. Kahoot es como que una evaluación interactiva, ¿no? Donde se va a preguntar entre 5 a 10 consultas sobre lo que se ha tocado en las clases, ¿ok? Principalmente en las clases, que también va a estar relacionado obviamente con las lecturas, para nosotros tener también un control, ¿sí? Para ayudarlos. Hay Kahoots un poco más completos. Estamos hablando que pueden ser de entre 15 a 20 preguntas. Esos Kahoots son, al terminar cada módulo, va a haber un Kahoot más amplio. Pero los semanales, lo que no son términos de los módulos, son más soft, ¿sí? Son entre 5 máximo 10 preguntas. ¿Ok? Son más flexibles. ¿Ok? Y luego hay entregables. Va a haber entregables, y me regreso aquí al plan de estudios. Va a haber entregables por cada módulo, obviamente alineado para que ustedes aprendan a hacer un modelo financiero. El primer entregable, por ejemplo, es que sepan ustedes hacer, esto es súper fundamental, que sepan hacer un flujo de caja indirecto y un análisis financiero. Obviamente, antes de cada entregable, yo voy a enseñar cómo se hace paso a paso en Excel, para que ustedes lo puedan hacer en la empresa que se les va a asignar. Esta empresa que se le va a asignar, lo vamos a asignar hoy, y también los equipos, ¿ok? En lo posible, todos deben participar. Luego, ese es el primer entregable. Flujo de caja indirecto y análisis financiero. Más detalles se los voy a ir dando en las siguientes clases. El segundo entregable ya es algo más sólido, ¿sí? Ya es entregar las proyecciones. Proyecciones de ventas, costos. Obviamente eso también se va a enseñar, ¿no? Pero ese es el segundo entregable. Estamos hablando todavía de aquí en la clase 11, clase 12. Y el último, y el tercer y último entregable es el modelo financiero ya total. ¿Ok? Que incluye su flujo, que incluye sus proyecciones, que incluye su valorización, todo. ¿Listo? Entonces, todo eso se va a enseñar, y ustedes en paralelo van a ir avanzando sus entregables y van a tener evaluaciones que basta con estar súper atentos a las clases. Créanme que van a salir muy bien los Cahoots. Y bien, listo. Hasta aquí hay alguna consulta, si no, voy volviendo a la presentación. ¿Listo? Pero hasta aquí hay alguna consulta. Creo que no. Bien. A Una ver, pregunta, buenas noches. sí, Víctor, cuéntame. Quería consultar, ¿esos Kahoot serán al final de las sesiones o al inicio de la sesión?
Ah, de ese día. al final, para darles chance de que se puedan conectar. Normalmente son los últimos 10 15 minutos de la clase. Ah, ya Y está bien. sí, y ahí voy a modificar, ahora que pensándolo bien, voy a hacer que los Kahoot sean los viernes, ¿ok? Dado que es un día más flexible, ¿no? Tal vez el miércoles es un poco más pesado. Entonces el primer Kahoot sería pasado mañana, que obviamente va a ser un Kahoot fundamental, ¿no? De lo que vamos a ver en clase, ¿sí? Pero sí, gracias por la pregunta. Van a ser al final de la clase. Acá está detallado un poco más de qué va a tratar este tercer entregable, último entregable. Ah, Gunther pregunta si hay un límite de faltas justificadas. No, no hay límite, sí, pero obviamente tampoco eh, abusen de las faltas, porque si bien es cierto, pueden ver las grabaciones de manera sincrónica, pero siempre es mejor que estén en vivo y así también resolver sus dudas en vivo, ¿ok? Y si es que en caso faltan por motivos extraordinarios, vean lo más pronto posible la grabación. Yo voy a tratar de subir la grabación el mismo día o si es posible a la siguiente hora de terminar la clase en vivo, ¿ok? Para que lo tengan ahí en el Classroom, para que lo vean y si es que tienen consultas, los apuntan y la hacen en la siguiente clase. Bien. Acá está un poco más detallado el proyecto final, que está compuesto por dos documentos. El primer documento, que es un Excel, es el modelo financiero como tal. Yo les voy a dar una plantilla, ¿sí? Es una plantilla que obviamente voy a explicar cada componente para que ustedes tengan la capacidad de que puedan modificar, ajustar los números según la información que va a tener la empresa que les va a tocar, ¿sí? Y el segundo documento es una presentación, ¿sí? Corporativa, que también les voy a dar una plantilla, ¿ok? Que básicamente acompaña al modelo financiero. Es básicamente traducir lo que han hecho en Excel en una presentación. Ahora, ¿para qué hago esto? Porque si ustedes, bueno, si están aquí es porque deben estar apuntando, tiene como objetivo practicar, trabajar en áreas relacionadas a planeamiento financiero, finanzas corporativas, asesoría financiera y en el día a día es hacer modelos financieros, ¿no? Hacer proyecciones, hacer evaluaciones financieras, estructurar básicamente un análisis financiero en el Excel. Y también, normalmente en este tipo de trabajos, es muy común hacer presentaciones. Entonces, es importante que vayan aprendiendo a estructurar presentaciones, ¿no? Sobre todo con foco corporativo, ¿no? Con este enfoque más de negocio, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita, creo que desde que inicié en diciembre, aquí en el trabajo que estoy, he hecho varias presentaciones y normalmente las presentaciones es para el comité, ¿no? Donde lo revisa el CEO o los directores de la empresa. Entonces, y inglés todavía, ¿ok? Bien, ahí básicamente yo lo veo en plantillas, esto es un poco el detalle para que lo puedan leer con calma. ¿Listo? Bien, a ver, ¿cuántos somos? Estamos aquí 24, bueno, sin mí 23. Eh, a ver, quiero ver si es que ya en el WhatsApp somos 26 sin mí. O sea que faltan 3 personas. Bien, entonces con esas 3 personas los sorteamos los equipos y ya está. Entonces toca ahora asignar los equipos y las empresas, ¿ok? Dado que aquí todos somos de Perú, vamos a asignar empresas locales, ¿sí? Dado que están conocen mucho más el mercado peruano, conocen un poco el comportamiento, creo que les va a ayudar mucho más en su modelo financiero. Entonces, please, ayúdenme poniendo en el chat su primer nombre y su primer apellido, please, mientras yo armo el sorteo súper rápido y les voy contando de qué va a tratar esto de aquí. ¿Sí? Bien. A ver,
Voy a abrir mi app de sorteos. Voy a sortear los equipos. Ya, porque siempre es bueno. Indirectamente van a trabajar también habilidades de trabajo en equipo, que créame que es súper importante. Bueno, no solamente en finanzas, ¿no? En cualquier área de la empresa. Trabajo en equipo, organización, ¿no? Liderazgo incluso. A ver, app de sorteos. Vamos a sortear. Sorteados. Bien, a ver. Somos 26. Vamos a hacer grupos de 4, ¿sí? 6 grupos algunos van a ser grupos de 4 y por ahí algunos van a ser grupos de 5, creo que son 2, pero principalmente grupos de 4. A ver, un segundo. Ya, a ver, voy a pegar aquí los nombres. Salomé, Gunther, Mauricio Alemán. Consulta, mientras hago esto, ¿alguien aquí ya está practicando en finanzas? O en todo caso, pueden levantar la mano las personas que están en la universidad y están buscando prácticas en finanzas en estas áreas de emprendimiento financiero, finanzas corporativas, afines. Ok, Salomé, ¿quién más? Cristian, ¿solo Salomé? Ah, Leonardo, ok. Mauricio también, ok. Rodrigo también, ok. Perfecto, lo digo, les pregunto, Diego, ok. Les comento porque también en el Classroom he dejado plantillas de currículum, ok. Que ahorita les muestro, que es súper importante, ¿ya? Un segundo y estoy terminando de poner los nombres. Joaquín Obregón, Mayor y Pereira. Ahí, si pueden, vayan abriendo el Classroom. Ahí van a encontrar, ahí van a encontrar las plantillas en Word, editable, para que ustedes puedan hacer su CV y si ya lo tienen, para que lo tomen de referencia y puedan mejorarlo un poco más, tal vez. ¿Sí? A ver, les muestro. Súper rápido. Acá, espérenme. Acá está. Acá están las plantillas de CV, ¿ok? Hay un formato para los que no tienen experiencia laboral, que seguramente son aquí algunos, y para los que tienen experiencia laboral. Eh, bueno, para ser más preciso, experiencia laboral, si es posible, en áreas financieras, ¿no? Si no, tal vez no sumaría mucho, ¿no? Por ejemplo, y esto es importante. Aquí he puesto para que pongan su nombre, ¿no? Un resumen de su perfil. Este es un clásico estructura de formato SD. Lo descargan, lo ponen, ¿sí? Para los que no tienen experiencia profesional, sí o sí tienen que poner experiencia en proyectos académicos, ya sea de lo que han hecho en la universidad tal vez o lo que van a hacer aquí en el programa, que van a hacer flujo de caja, van a hacer análisis financiero, van a hacer modelación financiera, van a hacer, o sea, van a tener bastante por poner aquí, ¿sí? Y eso va a ser como que un reemplazo a la experiencia profesional que tal vez todavía no tengan, ¿sí? Créanme que eso va a pesar bastante. Sí, porque van a tener una historia que contar, ¿no? De estos proyectos. Sí, ahí he puesto unos ejemplos.
¿sí? Para que se guíen. Obviamente, ustedes lo van a tener que modificar según lo que han hecho. La universidad, un poco ponen aquí los cursos claves relacionados a finanzas, los programas que hayan llevado, algunos logros académicos, si es que lo tienen, idiomas, habilidades claves que tengan, y esto es importante lo último también, voluntariado, sobre todo actividades extracurriculares, algunos lo subestiman, pero es importante, ¿no? En el trabajo, cuando las empresas buscan prácticas, buscan a alguien que no, que no necesariamente sepa todo. Buscan a alguien, sobre todo en esta etapa profesional inicial, buscan a una persona con ganas de aprender y sobre todo personas que aprenden rápido. Y ahora, ¿cómo demuestra que aprende rápido? Justamente con estos proyectos académicos, ¿no? Proactividad también lo demuestra con estos proyectos académicos personales y las ganas de aprender también lo demuestras con eso, ¿no? Y si haces deporte, genial todavía, porque vas a tener más afinidad con las personas, ¿no? Porque no solamente eres una persona que solo estudia, ¿no? Sino también hace actividades extracurriculares y eso demuestra disciplina, ¿no? Organización de tiempos, es importante. ¿Ok? Entonces, si todo gusta, lo hacen, me envían su CV a mi WhatsApp directo, si es que quieren que les dé feedback, con todo gusto, ¿ok? Y para que durante el programa vayan postulando, ¿no? Postulen a todas las áreas donde tengan interés para que vayan ganando cancha, ¿ok? Yo no ingresé a la primera vez, creo que ingresé a la tercera postulación. Hay algunos que se demoran un poco más, algunos un poco menos, pero la idea es que tengan las herramientas, ¿no? necesarias para que puedan enfrentar con, con bastante seguridad, ¿no? Estos procesos de entrevista, procesos de selección, que son entrevistas, que son preguntas técnicas. Ah, de hecho los Cahoots tienen un enfoque de preguntas típicas de proceso de selección, así que bastante ojo. Y bueno, nada, eso quería agregar. Bien, bien, ya tengo aquí, uy, perdón, ya tengo aquí, uy, ¿dónde está? ¿Dónde está? Se me perdió espera un segundo. Ahí está. Listo. A ver, entiendo que están todos. A ver, por favor, me avisen si es que no ven su nombre. Salomé, Gunther, Mauricio, Denis, Víctor, Cristian, Jairo, Stacy, Alexandra, Ricardo, Daniel, Manuel, Esteban, Joaquín, Marjorie, Natalie, Leonardo, Fernando, Sebastián. Ahí voy a agregar a Sebastián. Espérate. ¿Alguien más falta? ¿Alguien que se me pasó? ¿Están los 20 y algo? ¿Están los 23? Hola, Joseph, ¿qué tal? Buenas noches. No veo mi nombre, disculpa. Ah, ¿lo pusiste en el chat? Ah, sorry, no lo puse. Casi me quedo sin grupo. No te Perdón, Joseph, tampoco no aparece mi nombre. Luis Padilla, si fuera tan amable. Sí, no te preocupes, Luis. Gracias. Diego Borra. Perfecto. Nadie más, ¿verdad? Creo que no. Espero que no. Yo igual voy a verificar luego quiénes faltan asignar al equipo. No se preocupe. Listo. Ah, a ver. No, acá para hacerlo más rápido voy a sortear grupos. Acá está. Listo. Vamos a hacer grupos de A4. Listo. Sorteamos. Y ya está. Bien. Entonces van a ser seis grupos. Jairo Quispe, no te preocupes. Los que no han asistido hoy van a ser parte de tu equipo. Sí, seguramente han tenido un tema, pero no te preocupes. Entonces, aquí ya tienen los grupos. Voy a tomar el screenshot. Lo voy a pasar al WhatsApp. Entonces, porfa, vayan armando sus equipos por WhatsApp para que puedan coordinar internamente entre ustedes. Ya eso queda entre ustedes. Sí, uy, perdón. Eso queda ya entre ustedes.
Voy a dónde está el grupo. Aquí está. Ahí van creando sus grupos y envían sus links para que se unan al grupo entre ustedes y ya está. Bien, listo. Entonces, son 6 empresas. Ahora vamos a sortear las empresas. A ver, y aquí tal vez quiero ver con ustedes qué empresas les gustaría ver, ¿no? A ver, un poco por aprendizaje y también por un tema de información. em, por un tema de información, vamos a poner a licor. Hay muy buena información de licor. Vamos a poner, vamos a poner, sí, vamos a poner Gloria, Live. Vamos a poner Pacamayo, Pacasmayo, Yura. Y falta uno, ¿verdad? Sí. Y vamos a poner, mm, puede ser Ferreycorp y Retail Pharma, Vulcan. Ya, vamos a poner en Retail Pharma. Ya, son 6. Vamos, ahora, vamos a ver, vamos a sortear. Entonces, al grupo A le tocó Gloria, al grupo B Pacasmayo, al grupo C Retail Pharma, al grupo D Live, al grupo B Yura y al grupo F Alicor. ¿Ok? Voy a enviar la foto aquí, al WhatsApp también. Ahora, en unos momentos les voy a decir dónde pueden conseguir toda la información de la empresa que les ha tocado. Bien, siguiendo con la presentación, chicos, chicas, ya asignamos los equipos y las empresas, ahí ya van coordinando internamente para que se puedan juntar, ¿no? Yo recomiendo que se junten, aprovechen en hacer networking, ¿no? Entre ustedes. Creo que es una gran oportunidad para que conozcan personas de otras universidades, ¿no? Incluso de otras carreras afines, que a mí me ha tocado este tipo de equipos y luego me los crucé en el mundo profesional, ¿no? Siempre pasa. Bien, acá un poco de casos de éxitos para que vean que este programa ha ayudado un montón, ¿no? Por ejemplo, está el caso de Carlos Chávez, que logró conseguir el trabajo como analista en banca de inversión en Provic Capital Partners. Paul Galvez, que logró conseguir sus prácticas en finanzas corporativas en Aceros Arequipa, ¿no? Jeremías Rodríguez, que consiguió sus prácticas en planeamiento y control financiero en Credicor Capital. O sea, para que vean que son áreas súper importantes, bien afines a lo que vamos a ver en el programa y también son empresas muy reconocidas, ¿no? Y estos son casos de los muchos que tenemos, ¿sí? Para que vean que sí hay buena calidad en el contenido. Bien, antes de entrar a los fundamentos ya la clase como tal, sí es importante mostrarles dónde pueden conseguir la información de las empresas. Y voy a tomar como ejemplo tal vez eh, la empresa que yo voy a ver, que yo voy a tomar como caso de estudio, que es Aceros Arequipa. Entonces van a hacer lo siguiente, van a poner Aceros Arequipa o el nombre de la empresa que les ha tocado y ponen Investor Relation, ¿sí? O relación con inversionista, que es lo mismo en español. Algunos lo llaman portal inversionista, pero van a llegar al mismo sitio web. Le dan clic, mientras va cargando. Dado que estas empresas que vamos a analizar son empresas públicas, es decir, no me refiero a que son empresas estatales, del sector público, sino son empresas
que cotizan en bolsa, son empresas, bueno, privadas, pero que salieron a bolsa, cotizan en bolsa y por lo tanto son reguladas, ¿no? Por una entidad que se llama la SMV, la Superintendencia de Mercados y Valores. ¿Ok? Aquí van a poner SMV o Superintendencia de Mercados y Valores, Mercado de Valores, entran aquí, y está cargando. Bueno, mientras carga, volvemos a la página de la empresa. Entonces aquí, obviamente, cada empresa tiene diferente formato de su web, ¿no? La información tal vez está distribuida de diferente manera, pero al final deberían poder encontrar la información más clave para este programa. Que por ejemplo, ¿no? Aceros Arequipa. Acá ven que ponen su presentación corporativa, ¿no? Yo al darle clic, se descarga automáticamente su presentación, ¿no? Y es súper importante que sí o sí lean las presentaciones corporativas de las empresas que les ha tocado. ¿Para qué? Para que se vayan empapando de la empresa, del negocio, ¿no? De los productos o servicios que venden, de la cobertura geográfica que tienen, ¿no? De quién es el equipo directivo, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Mire su presentación corporativa, que es a septiembre de 2025, hace muy, muy reciente. Y acá también es un gran ejemplo del formato, tipo, calidad de presentación que hacen estas empresas, ¿no? Van a ver la calidad que hacen. Por ejemplo, esta presentación contiene la siguiente información. Tiene datos generales de la compañía, tiene información sobre el mercado y negocio, tiene información financiera, incluso tiene información corporativa ASG, que es el tema de ESG, ¿no? Información sobre el gobierno, la gobernanza corporativa, temas sociales, temas ambientales, ¿no? Impacto ambiental, que es muy importante hoy en día, este tema, que lo vamos a ver luego también. ¿Y por qué invertir en hacer los equipos, no? Por ejemplo, aquí ya van desglosando poco a poco, ¿no? Lo hacen muy visual, muy fácil de entender, ¿no? Con su mapita, ¿no? Poniendo dónde tienen presencia, ¿no? Dónde comercializan, dónde tienen oficina, cuáles son sus ventas del 2025. Incluso tienen presencia en Estados Unidos, ¿no? Tienen dos patios de chatarra que seguramente eh, recolectan los insumos para fabricar el acero, ¿no? Tienen ventas por destino, ven que el 82% van para el Perú y luego el 18% para otros mercados. Ponen un asterisco, acá abajito en letras pequeñitas, van a ver a qué se refiere con otros mercados, ¿no? Bolivia, Colombia, Ecuador, incluso Brasil y otros. Ventas por tipo de producto, ¿no? El 65% va a la familia de barras de construcción, el 12% va a perfiles, barras de acero, ¿no? Y el 23% a otros, ¿no? Que está englobado aquí. Ven que es bien visual, algo así van a tener que ustedes elaborar, ¿no? Para su empresa. ¿Sí? Obviamente van a tener como insumo la información de las compañías en sus sitios web. Poco acá de las empresas subsidiarias que tiene el grupo, ¿no? O la empresa Aceros Arequipa. Luego ya viene información sobre el mercado, ¿no? Acá un poco habla del mercado peruano de acero, ¿no? Que son primer puesto en este tipo de producto. Un poco de información complementaria, pero súper clave. Información sobre su estrategia de go-to-market, distribución de productos, ¿no? Van contando de manera visual y bien resumida cada parte. Eh, Ponen de manera muy visual, ¿no? El mapa de producción, fabricación del acero, ¿no? Desde la acería, laminación y hasta que llega al mercado, ¿no? Hablan un poco de su capacidad de producción, que esto es muy clave, que luego lo vamos a ver, ¿no? Y así, ¿no? Y así me pasaría, bueno, y acá información súper clave que ustedes deben dominar al 100%, que lo vamos a ir viendo. Volumen, ¿no? De ventas como tal. Todo va a ser virtual, Joaquín, pero vamos a tener una reunión presencial. De hecho, estoy organizando, bueno, Good Finance está organizando
una reunión presencial con la comunidad, pero de pasada para nosotros incluirnos como parte del programa, ¿no? Para aprovechar ese espacio, ¿sí? Pero todas las clases, las evaluaciones, presentación final son virtuales, ¿ok? Sobre todo por la flexibilidad, porque creo que por ahí algunos no necesariamente son de Lima, entonces se les dificulta. Bien, EBITDA, ¿no? Que es un concepto súper clave que vamos a ver también, ¿no? Vean que EBITDA es tan importante que lo ponen en su presentación corporativa. Para los que no conocen qué es EBITDA, lo vamos a ver más adelante. Hablan sobre su plan de inversiones, ¿no? El famoso CAPEX, que es un término súper clave también que vamos a ver en las clases. Las deudas, tanto de corto a largo plazo. Ujú. Incluso tienen una página sobre la valorización que han tenido a lo largo de los años, de cómo se ha ido valorizando, ganando valor la compañía, ¿no? En base al desempeño que han tenido a lo largo de los años, cómo se ha comportado, sus utilidades netas, sus dividendos, ¿no? Habla un poco de la política de dividendos aquí inclusive. Y así, ¿no? Y acá está el equipo super top que tiene la empresa, ¿no? Por ejemplo, aquí el CEO es Tulio Silgado, el presidente ejecutivo es Ricardo Sillonis, ¿no? Y acá está todo el equipo gerencial, ¿no? Que es importante conocerlo. Acá habla un poco del gobierno corporativo, que es lo que hablaba, ¿no? Temas de ESG, acá está. Y por qué invertir en acero Arequipa, ¿no? Importantísimo. La presentación final va a ser sustentar. Obviamente, desde el enfoque académico, ¿de qué recomiendan ustedes? ¿Comprar, mantener o vender acciones de la empresa que les ha tocado? ¿Ok? Van a tener que sustentar eso. Bien, listo. ¿Hasta aquí alguna consulta? Bueno, no solamente hay eso, ¿no? También hay, por ejemplo, presentación de resultados, ¿no? Que seguramente va a ser más información financiera, cuantitativa. Miren, hechos relevantes. La empresa hace no mucho ha hecho M&A, ha comprado una empresa. Tiffany, no te preocupes, Tiffany, tú vas a ser del grupo último, el F, donde está Jairo, ¿sí? Seguramente no estabas durante el sorteo o no sé, pero vas a ser parte, Tiffany, del grupo de Jairo, ¿ok? Y tu grupo va a tener la empresa Alicorp. Miren, dice que Aceros Arequipa adquirió aquí activos de dos patios de chatarra en el estado de Florida. Interesante. Acá están las ventas, EBITDA, utilidad neta, capital del trabajo, CAPEX, deuda neta. Todos estos conceptos que están aquí, sí o sí, tenemos que terminar el programa dominándolos. Sí o sí. Y van a tener las clases y las lecturas correspondientes para hacerlo. Acá obviamente hay información más detallada, desglosada, desagregada, ¿no? Que te permite entender mucho mejor cómo está evolucionando las principales métricas de la compañía. ¿Ok? Bueno, acá hay mucho por leer. Bien, esto va a ayudar un montón. Más abajo, acá en este caso encuentran información financiera, por ejemplo, ¿no? Hago clic aquí. En caso de ustedes no les aparezca, van a tener que ir a la SMV, que ya entré aquí, ¿no? Que puse SMV, clic, y acá ponen el nombre de la empresa, ¿no? Aquí, por ejemplo, voy a poner Aceros Arequipa, y acá va a aparecer Corporación Aceros Arequipa, ahí está cargando. En la SMV hay dos tipos de documentos clave que pueden revisar. El primero, lo que van a utilizar casi durante todo el programa, van a ser los informes auditados. ¿Ok? Van a entrar aquí en información financiera, ¿ok? Les va a cargar acá un poco abajo, a ver un segundo, está cargando, ya está. Van a poner anual, porque nosotros vamos a analizar información anual, y van a poner consolidada, para ver a la empresa como un todo.
Obviamente 2026 no hay información. Vamos a ver si ya colgaron 2025. Creo que en marzo ya deberían estar subiendo la información anual. Pero parece que todavía... No, todavía no lo han subido. Pero 2024 sí va a estar. Ok. Esperemos que durante estas semanas ya la gran mayoría de empresas lo suban para también utilizar esa información. Ya, por ejemplo, 2024 sí está, entonces anual consolidada, no se olviden. Y el que está aquí, que dice estados financieros y dictamen, van a tener que, aquí en el icono del documento le dan clic y se va a descargar. ¿Ok? Este es el documento que van a usar durante todo el programa, casi todo el programa. ¿Sí? Son informes auditados, para los que no conocían este tipo de documentos. Básicamente las empresas de este tipo de tamaño, que son corporaciones, eh, tienen auditores externos que justamente auditan su información financiera. De hecho, es una, si es que no me equivoco, es una obligación que tienen, dado que la CMV exige, no esto, dado que la empresa es pública, cotiza en bolsa, tiene una regulación de por medio, la información tiene que estar regulada, ¿no? Y tiene que estar auditada por un tercero para que no haya conflictos de intereses internos. ¿Ok? Entonces, para los que no conocen, las principales firmas de auditoría son las famosas Big Four. Por ejemplo, EY es una, ¿no? Las otras tres son PricewaterhouseCoopers, voy a escribirlo por aquí. A ver, es EY, que es la abreviación de Ernst Young, PricewaterhouseCoopers, que es PwC, luego está Deloitte, creo que en Perú no tiene tanta presencia, no estoy tan seguro, KPMG, esos son los cuatro Big Four. Obviamente existen otras auditoras locales que no son las Big Four, pero normalmente las empresas más grandes son auditadas por este tipo, por estas empresas Big Four, ¿ok? Incluso yo, por ejemplo, cuando analizaba empresas mexicanas, eran auditadas por estas empresas, porque son reconocidas a nivel global, ¿ok? Y tienen una reputación. Listo. Entonces, este documento, como están viendo aquí, tiene 104 páginas. No se me asusten, no van a tener que leer todo. Les voy a enseñar aquí cómo leer de manera adecuada este documento. A ver, aquí lo más importante que sí o sí van a tener que pasar la información a mano, o si incluso lo pueden hacer con la IA, van a tener una plantilla también. Van a tener que pasar la información del estado de situación financiera, que ya ahorita vamos a entrar en esto, que son los fundamentos del primer módulo. Acá van a tener el estado de situación financiera o balance general, y ven que dice acá nota, ¿no? Acá también. Esto que está aquí va a servir un montón, porque todo lo que está hacia abajo, las otras 90 páginas, justamente es el detalle de cada cuenta, ¿no? Básicamente hay una nota por cada cuenta donde se detalla se desagrega el número, ¿no? Y detalla a qué se refiere estos números, define un poco la cuenta, tal vez, ¿no? Incluso te puede explicar algunas variaciones extraordinarias que han tenido, ¿no? Un poco te ayuda a entender a qué se refiere estas cuentas y a esos números, ¿ok? Este es un estado financiero. El segundo que van a ver sí o sí es el estado de resultados. Bueno, en este caso se llama estado consolidado de resultados porque no solamente es una empresa, ¿no? Es un consolidado de varias empresas. Y aquí también van a tener notas, ¿no? Donde van a poder ver el detalle de las ventas, el detalle de los costos, etcétera. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Costo de ventas. Nota, es la nota 23. Normalmente donde dice 2.3 es la definición, lo definen aquí, pero en la nota 23 está el detalle de la parte cuantitativa. Por ejemplo, vamos a la nota 23, voy a ir súper rápido, ya debería estar por aquí. A ver, todavía estamos en la nota 12. Voy a bajar un poco más.
Acá está, nota 23, justito. Y acá van a ver, ¿no? Van a ver el desglose de la nota 23. Van a ver que del 2024 este número de, esto está en miles de soles, estamos hablando de 3 casi 4 millones, no, 4.000 millones de soles, ¿no? Que está compuesto por estas subpartidas, ¿no? Contables, ¿no? Que donde principalmente, por ejemplo, está la compras de materia prima, que es casi 1.9 mil millones, ¿no? ¿Cuál es la segunda cuenta más grande que veo por aquí? Creo que es esta de aquí, compra de suministros, compras de mercadería, ¿no? Y también inventarios, ¿no? Entonces, acá un poco van a encontrar los otros conceptos claves que vamos a ir viendo en el programa, es el tema de depreciación y la amortización. ¿Sí? Entonces, es así como van a tener que usarlo. Principalmente van a ver los estados financieros que están arriba, ¿ok? Que están arriba. Y cuando quieren ver el detalle de una de las cuentas del estado financiero, van hacia abajo, ¿no? Y así es la manera adecuada de ir o de usar este tipo de documento. ¿Ok? Y hay otro estado financiero, ¿no? Que es bueno, el aquí que no es tan común, el estado conciliar de cambios en patrimonio, que básicamente aquí te dice si es que ha habido nuevos aportes o han habido capitalizaciones de utilidades, ¿no? Aumento de utilidades acumuladas, etcétera. Pero no es tan común. Y el cuarto es el estado consolidado de flujo efectivo, ¿no? Que este es el estado financiero contable, ¿no? De cómo la contabilidad de la empresa, o bueno, en este caso los auditores, han ordenado la información, ¿no? Pero en nuestro caso no lo vamos a usar, o sea, sí lo vamos a tomar como referencia, pero les voy a enseñar que en el mundo financiero, no en el mundo contable, sino en el mundo financiero como tal, nosotros usamos, mejor dicho, elaboramos flujos de caja indirectos en base justamente al estado de resultados y al balance general. Y eso lo vamos a ver en el Excel más adelante. ¿Ok? Bueno, y esto es. Y acá un poco, incluso en este informe auditado, también les da de manera cualitativa, les define qué hace la empresa, ¿no? Su actividad económica, ¿ok? Información que también, incluso su historia, ¿no? Información más cualitativa. ¿Listo? Y este es el primer tipo de documento. El segundo tipo de documento que les va a servir un montón es la memoria, ¿sí? La memoria anual. En este tipo de documento, creo que es el aquí, es uno de los dos ya, normalmente es el segundo. Este tipo de documento es bien extenso y es en su gran mayoría información cualitativa que le va a permitir a ustedes entender mucho más la empresa, ¿no? Para que se puedan meter en el corazón de la empresa, explorar, bucear, ¿no? Qué ha hecho la empresa durante este año, ¿no? Tiene acá su índice de contenidos, ¿no? Un poco para que conozcan la empresa, su presencia internacional, su liderazgo, ¿no? Hay muy buena información que se pueden empapar. Yo recomiendo mucho, obviamente que no lean todo, pero sí que exploren. Creo que ya la IA en esta oportunidad va a ayudar un montón, ¿no? Pueden usar ChatGPT, pueden usar el Gemini Pro o incluso otra IA que ustedes usen para que les ayude a resumir, ¿no? Algunos puntos clave. ¿Sí? Suben el PDF, les pides que resuma y ya está, y les ayuda un montón, ¿no? Y creo que aprovechen bastante este tipo de tecnologías. Em, bien, eso es. Luego va a haber documentos complementarios adicionales, por ejemplo aquí, ¿no? Los calls. Estos calls son reuniones que hacen el equipo gerencial, sobre todo el área financiera, donde reportan, exponen sus resultados ante inversionistas. Por ejemplo, aquí, ¿no? Presentación conference calls. Lo descargan y acá un poco lo que hemos visto antes, ¿no?
Eso se explican. Incluso van a poder aquí descargar el audio o el video, ¿no? No sé si el audio será en español o en inglés, pero para que también vean cómo exponen ellos, ¿no? Good afternoon and welcome to Acero Select. No sé si se escuchan, pero a ver, voy a volver a compartir para que solamente escuchen cómo exponen. Algo súper breve. Miren, Good afternoon and welcome to Aceros Arequipa Fourth Quarter 2025 Earnings Conference Call. Joining us today from Lima, Perú. ¿vieron? Creo que es el CFO. Normalmente es el CFO, ¿no? Donde saluda y va a presentar la presentación de los resultados, ¿no? Interesante. Bien. Y así hay mucho más información. Luego, incluso acá también ya están las memorias de todos los años. Hay reportes de sostenibilidad, bueno, el último año que ha pasado, 2020. Presentaciones corporativas. Estas ya son presentaciones más específicas, ¿no? Pero el último ha sido en 2023, no está tan actualizado. Y hay algunos reportes adicionales. Pero lo que les comenté inicialmente son los más principales, ¿ok? Entonces, ustedes vayan armando, les recomiendo que vayan creando una carpeta compartida en Drive o en, no sé, en OneDrive, lo que ustedes prefieran. Vayan descargando los informes auditados de los últimos 8 años, ¿sí? Últimos 8 años y algunas memorias anuales. Bueno, la memoria anual basta con el último, sí que es el más actualizado. Y vayan, todos los reportes importantes que vayan encontrando lo van subiendo a su carpeta compartida para que también tengan un orden y una estructura en la información. Porque mientras vamos avanzando el programa, seguramente van a encontrar mucha información y para que no se les pierda nada, vayan ahí creando una carpeta. Incluso yo les diría también, ya esto como experiencia de haber visto otros equipos, creen como un documento, ¿no? De apuntes compartido también para que no se escape nada. ¿Listo? Bien, chicos, chicas. Hasta ahí creo que ya está toda la parte introductoria. Nos ha tomado casi una hora, pero creo que era súper, súper importante. ¿Hay preguntas antes de comenzar así con la clase oficial, la parte teórica? Yo sé, buenas noches. Yo tengo una pregunta, Sí. una sugerencia, o sea, de parte tuya, así como, ¿cómo aprendiste el tema del inglés? Por así decirlo, de forma más técnica, ¿no? Sabemos que no necesariamente la traducción a español es igual a inglés. Ah, pucha, la verdad que cada uno tiene su propio estilo de aprendizaje. En mi caso, yo aprendí practicando, o sea, escuchando bastantes videos, podcasts, incluso películas y también practicando. Hay varias páginas donde puedes practicar inglés con otras personas, pero creo que al final es full práctica. Sobre todo si que quieres hablar, es full práctica. La parte del reading es leer bastante en inglés, pero es full prácticas. Yo soy más pragmático. La verdad que yo sufría con las academias, pero por eso decía que el estilo de aprendizaje cada uno debe conocer muy bien cómo aprende. Entonces, en base a eso, hay algunos que aprenden mucho mejor con videos, hay algunos que aprenden con clases, hay algunos que aprenden de forma pragmática como yo, ¿no? O tal vez un mix, no lo sé. Pero la idea es que encuentren. Hay algunos que aprenden mucho más rápido incluso con clases. Pero hay algunos que aprenden un poco más lento, hay algunos que aprenden más rápido, etcétera, ¿no? Cada uno con su estilo de aprendizaje. La idea es practicar y practicar en lo que, con el estilo que uno tiene, ¿no? Sí. Pero desde ya, o sea, sí o sí, configura tu celular en inglés, ¿no? Trata de practicar al menos 3 veces a la semana, ¿no? Porque sí, el leer inglés en este mundo de las finanzas es súper importante, sobre todo para ascender, ¿no? Porque las presentaciones, o sea, el lenguaje de los negocios normalmente es en inglés. Si es que quieres trabajar en empresas regionales o más globales, el inglés es la puerta de entrada, ¿no?
Si no, te vas a quedar un poco en empresas más locales. Incluso en empresas locales se usa mucho el inglés, sobre todo en empresas corporativas, ¿no? Porque los inversionistas son de afuera. Entonces, se tienen que armar presentaciones, la información llega en inglés, entonces, eso es, Fernando. A darle nomás. Gracias, Joseph. Dale. Bien, bien chicos. Entiendo que no hay más preguntas. Comencemos. Voy a, voy a agarrar mi lápiz. Acá está. Bien. Bueno, adelanté un poco vamos a refrescar aquí los fundamentos de contabilidad financiera. A ver, básico. Seguramente ya algunos lo conocen, pero para los que no, o los que toca refrescar, aprovechen. A ver, existen cuatro estados financieros, la acabamos de ver en el informe habitado, ¿no? Acá he puesto tres, el cuarto no es tan común, que es el estado de cambio de patrimonio. Sí, sí o sí tienen que saber y tienen que tener un mapa mental de cuál es la estructura de un balance general, ¿no? En su cabeza ya debe estar como que en la parte izquierda, que ahí vamos a ver ejemplos en adelante, creo, sí, más adelante. Sí, que conforma, principalmente está compuesto por activos, pasivos y patrimonio, ¿no? A ver, otros nombres que existen, no sé si lo sabían, balance general es el nombre más común, también se le llama balance, estado de situación financiera o en inglés balance sheets, ¿ok? ¿Qué muestra este estado financiero? Es como, te muestra una foto de lo que la empresa posee, es decir, los activos, ya sea planta, maquinaria, equipos, mesa, todo lo que posee. Lo que debe o las obligaciones con terceros, que son los pasivos, que luego también se va a clasificar como pasivos corrientes, no corrientes, y lo que le pertenece como tal, ¿no? A los dueños, que es el patrimonio, ¿sí? Que justo aquí surge una ecuación contable súper clave. Esta ecuación contable que está aquí, activos es igual a pasivos patrimonio, es súper clave y nos va a ayudar a entender mucho más la modelación financiera, que tiene que ver mucho. ¿Ok? Entonces, ¿qué información muestra? Muestra los activos, muestra los pasivos, patrimonio, y con esto vas a poder identificar la liquidez, cuánto efectivo, cuántas por todas las cuentas de capital de trabajo. Este concepto de capital de trabajo lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? ¿Para qué sirve? Justamente te permite evaluar la posición financiera, la liquidez, el apalancamiento, ¿no? En conjunto con otros estados financieros. ¿Sí? ¿Cuáles son los indicadores más comunes aquí? Es la deuda patrimonio, capital de trabajo, liquidez, ¿no? Y otros. Estado de resultados, también llamado estado de ganancias y pérdidas, income statements. De hecho, aquí no lo he puesto. De hecho, es más común llamarlo con sus siglas, ¿no? PL o P&L, ¿no? Que es el Profit and Loss. La jerga financiera en inglés es llamarlo P&L. Como que, oye, pásame tu P&L, pásame el P&L del 2024 de esta empresa, ¿no? P&L es el estado de resultados. ¿Listo? ¿Qué, ¿Cuál es la descripción? Básicamente te resume para un periodo específico toda esta información que tiene que ver con los ingresos, costos, gastos, hasta la utilidad, eh, hasta la utilidad neta, ¿no? Bien. A ver. Entonces, ¿qué más? ¿Para qué sirve? Te mide la rentabilidad, pero aquí vamos a hacer un disclaimer, es la rentabilidad contable, luego lo vamos a ver cuál es la diferencia con la rentabilidad financiera. Los indicadores más comunes que están aquí es el margen bruto, el margen EBITDA, margen neto, que lo vamos a ver luego. Está el estado de flujo efectivo, ¿no? Con otro nombre que se le conoce, más simples, más simplistas, el flujo de caja, el cash flow statement también. ¿No? Explica por un periodo de dónde entra y dónde sale el efectivo. Básicamente te muestra cuánto efectivo entra y cuánto efectivo sale, ¿no? Y hay tres tipos de flujos, ¿no? Que es flujo operativo, que tiene que ver con el core del negocio, con el día a día, las actividades operativas del día a día del negocio.
flujos de caja por actividades de inversión, que básicamente se refiere a este concepto que es el CAPEX, ¿sí? Compra, venta de activos a largo plazo. Y flujo de caja por actividad de financiamiento, ¿no? Cuando la empresa adquiere deuda, ¿no? Aportes de capital, incluso distribución de dividendos, ¿no? Etcétera. ¿Para qué sirve? Justamente te sirve para medir la generación real de efectivo, ¿ok? Entre otras cosas, como la sostenibilidad de las inversiones, el tema de los dividendos, incluso anticipar necesidades de financiamiento. Indicadores clave, acá el CFO es bueno, está en inglés, el Cash Flow Operating, que es flujo de caja operativo entre la deuda, CAPEX sobre ventas, flujo de caja libre, etcétera. Que lo vamos a ir definiendo poco a poco, más adelante. Pero digamos que esta parte es el resumen de todo. Para hacer ya un ejemplo, ¿ok? Para hacer un ejemplo, acá vemos la estructura del estado de resultados de una empresa industrial y la estructura del estado de resultados de una empresa financiera, que es muy o no son iguales, ¿no? Tienen particularidades las empresas financieras, por eso lo he puesto. Una empresa industrial o una empresa tradicional normalmente está con su estado de resultados. La estructura general es, inicia con las ventas, tiene su costo de ventas. Acá aparece la primera utilidad, que es la utilidad bruta, consigo el margen bruto, que es el primer margen de rentabilidad contable, ¿no? Luego viene toda esta parte que está aquí, son los gastos operativos o el llamado OPEX, ¿no? Eh, entonces, está la utilidad operativa, está el margen operativo, ¿sí? También luego lo vamos esta parte que está aquí, esta parte que está aquí de D&A, o sea, la D y el A, se refiere a la depreciación y amortización, pero lo que he encerrado aquí en el cuadrado no les va, no está directamente en el informe auditado, ¿sí? El informe auditado no van a encontrar directamente el EBITDA, ¿sí? De la utilidad operativa, de frente se va a saltar a esto de aquí, a esto de aquí. Yo lo he puesto porque ustedes también van a aprender a calcular el EBITDA, ¿ok? Pero quería aclararlo. Luego, entonces, llegamos al EBITDA desde la teleoperativa y acá entra el margen EBITDA. Lo vamos a definir en unos momentos. Luego están los otros gastos, ¿no? Que principalmente son los gastos financieros. En este caso también tiene ingresos financieros. Hay un gasto por diferencia de cambio. Seguramente la empresa tiene ingresos en otro tipo de divisa, ¿no? Pues seguramente dólares o en otro tipo. Finalmente se llega, bueno, casi finalmente se llega a las utilidades antes de impuestos, que es la base imponible para calcular los impuestos. Se calculan los impuestos y finalmente se llega a la utilidad neta, ¿no? Y con ello el margen neto. ¿Ok? Sí o sí, cuando ustedes ya les diga estado de resultados, sí o sí se deben imaginar, tener en la mente esta estructura clásica del estado de resultados. ¿Ok? ¿Dónde está ubicado las ventas? ¿Dónde está ubicado el costo de ventas? Los gastos operativos, los gastos financieros, la utilidad neta, ¿no? Y sí o sí saber diferenciar el margen bruto, margen operativo, margen EBITDA y margen neto. Esos son los cuatro márgenes que sí o sí deben aprendérselo y lo van a aprender de manera práctica, ¿sí? Para que lo puedan ubicar y diferenciar muy bien. ¿Ok? También lo vamos a definir poco a poco. La estructura clásica de una empresa financiera, bueno, en este caso creo que he tomado, me parece BBVA, si es que no me equivoco. Obviamente ya no son ventas como tal, sino se le hace mayor precisión en el término y se le pone ingresos por intereses. Ya no son costos de venta, sino son gastos por intereses. Obviamente son ingresos por intereses. Bueno, un paso antes, ¿no? Los bancos o entidades financieras, su actividad principal
¿no? Es el tema de dar préstamos, ¿no? O servicio, este tipo de servicios o dar préstamos a sus clientes, ¿no? Ya sean personas naturales o personas jurídicas como las empresas. Que realmente el negocio de los bancos es la cobranza, ¿no? Porque prestar es fácil, cobrar es lo complicado, ¿no? De hecho, hay todo un negocio en tema de cobranzas que he estado viendo en mi chamba. Eh, entonces, aquí ya no se llama venta, ingreso por interés, y en lugar de llamarse utilidad bruta, se llama margen financiero bruto. Como ven, el nombre de los términos cambian, pero en esencia es muy similar, ¿sí? Ya no es margen bruto, sino es margen financiero bruto. Aquí ya la particularidad de este tipo de empresas es que aparece el tema de provisiones, ¿sí? Las provisiones, luego vamos a profundizar más, pero para adelantarles, las provisiones no es un gasto real, o sea, no es un gasto que sale de la empresa como tal. No, lo que sucede es que en este tipo de empresas, dado que realizan préstamos o crédito, otorgan créditos a sus clientes, y muchas veces pasa que estos clientes no pagan a tiempo, ¿ok? No pagan a tiempo y por lo tanto la empresa tiene que provisionar ante la posibilidad de que el cliente no pague. Entonces, esta provisión es una forma de, de, se me fue la palabra. Es una forma de protegerse el banco, ¿no? Y de hecho también les ayuda, ¿no? A generar o les genera pagar menos impuestos. De hecho, se me olvidó decirles, pero luego lo voy a explicar mejor. La depreciación también tiene esa, o genera eso también, ¿no? El tema genera un escudo fiscal y por lo tanto genera que la empresa pague menos impuestos. Aquí le ayuda también a eso. ¿Hay alguna consulta por ahí? Ok. Em, entonces, siguiendo, ¿no? Luego voy a entrar en mayor profundidad en el tema de provisiones y cómo se calculan y de hecho también hay provisiones en el balance. Luego hay otras actividades relacionadas con lo que se llega al margen operacional, margen operativo, y luego viene los gastos de administración, depreciación, ¿no? Lo que se llega al margen operacional neto. Como ven, cambia un poquito la estructura, ¿ok? Y luego, luego hay otros ingresos y gastos, se llega a la utilidad antes de impuestos, impuestos y finalmente se llega a lo mismo, ¿no? Utilidad neta. Quise mostrarlo esto para que vean que sí hay una diferencia, ¿no? Entre una empresa industrial y una empresa financiera. Ahora, si se habrán dado cuenta, para la empresa financiera no he puesto EBITDA y no es que me haya olvidado. No he puesto porque el EBITDA es un concepto que no aplica para las entidades financieras. ¿Por qué no aplica? O mejor bueno, les adelanto porque creo que esta explicación está más adelante. A ver, EBITDA, ¿no? Bueno, acá ya lo tengo escrito. EBITDA, ¿no? EBITDA, traduciéndolo o desglosando el término, es earnings, o sea, utilidades, ¿no? Before, la B de before, I de interest, T de taxes, impuestos, D de depreciation y A de amortization. O sea, es utilidades antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Entonces, dado que una empresa financiera, el corre el negocio, son el tema de intereses, entonces ya entra en conflicto, porque el EBITDA son las utilidades ante intereses. Al ser el core del negocio, el tema de ingresos por intereses para la empresa financiera, entra en conflicto el EBITDA, ¿no? Y se hace súper difícil diferenciar entre los intereses core del negocio y los intereses generados por la deuda, por una deuda financiera, ¿no? Entonces, por eso el EBITDA no aplica y no se usa para analizar una empresa financiera.
En su reemplazo está el margen operacional, ¿no? O incluso el margen neto, que es incluso mucho mejor. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Si no, seguimos. Bien. Y bueno, aquí tenemos súper rápido para ir refrescando. O se pasó rápido la hora. Acá tenemos la estructura de los balances generales. Tenemos la empresa industrial, una empresa clásica, ¿no? Donde se tiene, como les dije, ¿no? Tenemos activos, tenemos pasivos y tenemos patrimonio, ¿ok? Donde los activos, ¿no? Estos activos es igual a los pasivos más patrimonio. Esto siempre se debe cumplir contablemente. Dentro de activos tenemos activos corrientes y activos no corrientes. ¿A qué se refiere con esto? Los activos corrientes son aquellos activos que tienen o que tienen esa capacidad de liquidarse o de transformarse en efectivo, ¿no? Eh, de hecho, aquí está contablemente está ordenado. Lo que están más arriba son los más líquidos. Es por eso que al inicio van a encontrar que el efectivo y el equivalente efectivo es el activo más líquido que tiene una compañía. Luego más abajo tenemos las cuentas por cobrar comerciales, ¿no? Que es una cuenta que seguramente la empresa ha vendido a crédito una parte de las ventas y tiene que cobrar a sus clientes, ¿no? Entonces, esa cuenta se va a volver efectivo una vez que se haya concretado la cobranza, ¿ok? Que normalmente, típicamente, estas cuentas por cobrar es menor a un año, ¿no? La, la convención es que los activos corrientes, eh, estas cuentas se pueden liquidar o transformar en efectivo en menos de un año. Luego tiene otras cuentas por cobrar, muy relacionado a lo segundo. Tienes inventarios, ¿no? Cuando una empresa vende sus inventarios, ¿no? Recibe efectivo y justamente al vender, esa actividad de vender es donde se da la transformación, la liquidación de sus inventarios a efectivo, ¿ok? Luego tenemos activos no corrientes, ya son activos que la compañía usa o tiene o adquiere para su uso con el objetivo de producir, fabricar productos, ¿no? Para la venta o para la actividad operativa que tiene por naturaleza, ¿no? Y también aquí, ¿no? Mientras más arriba, más líquido, pero ya de por sí los activos no corrientes son los activos menos líquidos, ¿no? Posibles. Porque la compañía no es que se dedique, ¿no? A la venta de sus maquinarias, ¿no? Más bien ellos adquieren la maquinaria por muchos años, ¿no? Donde lo usan para fabricar sus inventarios, sus productos terminados. ¿Ok? Acá, por ejemplo, vamos a encontrar inmuebles, maquinarias y equipos, activos por derecho de uso. Para los que no saben qué es derecho de uso, su propio nombre lo dice, son aquellos activos donde la compañía tiene un derecho de usarlos a través de un contrato, ¿no? Es como una especie de alquiler, ¿no? ¿Ok? Intangibles, básicamente, como su propio nombre lo dice, son activos que no se pueden tocar, ¿no? El software, la cartera de clientes, los sistemas tecnológicos, ¿no? La marca, ¿no? La patente, etcétera. Y otros activos, ¿no? Como propiedad de inversión, que ya son más particulares de cada compañía. Dentro de los pasivos, pasivos corrientes y pasivos no corrientes. De igual manera, ¿no? Los pasivos corrientes son aquellas cuentas pasivos o obligaciones con terceros que tienen una duración menor a un año. Por ejemplo, acá tiene obligaciones financieras, que son obligaciones con terceros, que principalmente son bancos o entidades financieras, ¿no? Que seguramente estas deudas que tienen aquí tienen un vencimiento menor a un año. Por eso que están en la parte de pasivos corrientes. De igual manera con las cuentas por pago comerciales. Son aquellas cuentas donde seguramente la compañía ha comprado al crédito a un proveedor de insumos, ¿no? Donde el vencimiento es menor a un año, ¿no? Pueden ser 2 meses, 3 meses, 4 meses, depende ya de la naturaleza de cada negocio. Otras cuentas por pagar, muy similar, ¿no? A la anterior.
Luego están los pasivos no corrientes. En este caso ya las cuentas tienen un vencimiento mayor a un año, ¿no? Acá van a encontrar las deudas a largo plazo, ¿no? A 5, 6, 8, 10, 15 años incluso. Acá hay un tema bien particular, ¿no? No siempre sucede. Hay un pasivo por impuesto a las ganancias, que está en la parte no corrientes, pero seguramente es porque tienen ahí una particularidad que le han puesto en no corrientes, seguramente que están viendo con la SUNAT o con alguna entidad que ve el tema de impuestos. Ya son cosas particulares, ¿no? Que no siempre sucede. Y está el patrimonio, ¿no? Capital social, que es los aportes que hacen los accionistas, ¿no? Las acciones de inversión, dado que la empresa es pública, tienen una reserva legal, justamente por ser una empresa pública. Hay un superávit de revaluación. Esta cuenta que está aquí, por ejemplo, es bien particular. No lo tiene todas las empresas. Es un tema dado que seguramente la empresa tiene terrenos, los terrenos se aprecian o se deprecian. Normalmente se aprecian, no hay un superávit de revaluación. Los resultados acumulados, donde se acumulan todas las utilidades netas, ¿no? Que no se han distribuido a los accionistas. ¿Listo? Eso es. Entonces, ya deben también tener un mapa mental cuando se hable del balance general, sepan que existen los activos, activos corrientes, no corrientes, dentro de los pasivos, corrientes, no corrientes y el patrimonio. No, sí o sí, y voy a limpiar aquí sí o sí, lo que tienen que identificar las principales cuentas del balance general son los siguientes. Obviamente el efectivo, cuentas por cobrar, inventarios, inmueble y maquinaria o llamado también propiedad planta y equipo, intangibles, obligaciones financieras, que acá están en los dos casos, cuentas por pagar, capital social y resultados acumulados. Esas son las principales cuentas que mueven la aguja en una empresa. Típicamente, ¿ah? Puede algunas empresas tener sus particularidades, ¿ok? Pero por ejemplo, ¿no? Aquí inmueble, maquinaria, equipo, vean que este número es el más relevante de todos, ¿no? En segundo lugar están los inventarios, ¿no? En la tercera parte de las propiedades. Luego están las cuentas por cobrar, porque es parte del capital de trabajo, ¿no? Operativo de la empresa. También está el inventario, también están las cuentas por pagar, ¿no? Y las deudas, ¿no? Por eso que las veo por ahí. Entonces son 3, 5, casi 8, 9 cuentas principales. Hay algunas empresas que tienen más de 20 cuentas, 25, hay algunas que son más extensas, algunas menos extensas, ¿no? Ya va a depender de cada empresa. Y este es un típico balance general de una empresa financiera. Hay algunos casos que desglosan también en parte corriente y no corriente, pero en este caso está todo consolidado, pero tienen la misma lógica, ¿no? Lo que está más arriba es lo más líquido, ¿sí? O tiene menor duración en términos de tiempo, y de igual manera con de los pasivos y patrimonio. El principal activo de una entidad financiera, dado la naturaleza de su actividad económica, es el tema de cartera de créditos, ¿no? Porque es la suma de todos los préstamos o créditos que ha otorgado a sus clientes. Luego está los inmuebles, mobiliario y equipo, que es muy, muy menor, ¿no? No es tan significativo como en el caso de la empresa industrial. O sea, por ejemplo, aquí nomás vean que la cartera es casi 70 veces el monto de los inmuebles, ¿no? Para que vean la gran diferencia. En los pasivos, el pasivo principalmente es lo que se llama obligaciones con el público y depósito, ¿no? Son todos los depósitos que han hecho sus clientes, personas, empresas en el banco, ¿no? Seguramente ustedes aquí tienen su plata puesta en alguno de los bancos del Perú, ¿no? Esos son los depósitos, solamente tal vez lo tienen en ahorros o lo tienen invertido en algún tipo de producto bancario, ¿no? Está ahí metido. Y en patrimonio, muy similar, ¿no? Capital social, reservas, resultados acumulados. ¿Ok? Listo. Eso es estructura de balance general de dos tipos de empresas muy diferenciadas. Vamos entrando ya a temas un poco más avanzados. Esta de aquí es una pregunta típica de proceso de selección.
A mí cuando yo postulaba en prácticas, casi siempre me la preguntaba. ¿Cómo se relacionan los estados financieros? Atentos. Primero, obviamente tienes que conocer el estado de resultados, que ya lo vimos, el balance general y también el tercero que acá estamos viendo, el estado de flujo efectivo. El estado de resultados, primero, la primera conexión entre el estado de resultados y el flujo efectivo. Aquí, el estado de resultados, la última línea es la utilidad neta, ¿ok? Es la utilidad neta. ¿Cómo se conecta con el estado de flujo efectivo? Se conecta a través del flujo de caja, pero por el método indirecto. El método indirecto que les voy a enseñar en Excel en la próxima clase, el punto de partida es la utilidad neta. Y justamente de esa forma se conecta. La utilidad neta que se resulta en el estado de resultados es el punto de partida del flujo de efectivo indirecto. ¿Ok? Esa es la primera relación. La segunda relación, el estado de resultados con el balance general. Esta misma utilidad neta se acumula en lo que se llama utilidades retenidas o resultados acumulados, como vimos en los ejemplos anteriores, ¿no? Obviamente aquí se acumula siempre y cuando no se hayan distribuido dividendos entre los accionistas, ¿no? Si ha habido cero distribución de dividendos, se acumula el total, ¿no? Si es que si se ha distribuido la mitad se acumula aquí, ¿no? Y la otra mitad se va distribuida. Uy, mi batería se está agotando. A ver, denme un segundo, chicos, voy a tener mi cargador. Por favor, si es que hay alguna pregunta, aprovechen para ponerla en el chat. Denme unos segundos, por favor. Bien, ya volví. Ah, creo que alguien escribió. Ah, todo bien, dice. Ok, perfecto. Seguimos entonces. Bien, entonces, como les decía, ¿no? En la segunda conexión, el estado de resultados con el balance general. ¿Ok? La tercera conexión que falta es entre el balance general y el flujo efectivo, que justamente es, ¿no? Estos números que están aquí, cuando nosotros armemos el flujo de caja indirecto, vamos a usar la información del balance general, las variaciones de las cuentas de los activos, pasivos e incluso patrimonio van a estar calculadas aquí, en el flujo de caja indirecto. ¿Ok? Entonces, ahí aquí lo he puesto, ¿no? El estado de flujo efectivo por el método indirecto, o sea, los flujos de operación, inversión y financiamiento, se calcula con base en las variaciones interperiodos, en este caso interanuales, ¿no? De las cuentas de balance general. Por ejemplo, ¿no? Variaciones de cuenta por cobrar, ¿no? Esto menos 164 es la variación que ha habido aquí, ¿no? De 822 a 986. Ya luego les voy a explicar por qué un aumento de activos genera una disminución de flujo de caja, ¿no? Pero ya un poco aquí les adelanto, ¿sí? Entonces, de esta forma se conectan y al final, cuando haga las variaciones respectivas, se va a tener que llegar a la caja final a través del flujo de caja indirecto. Esta caja final que está aquí de 4.682 tiene que ser igualita y esta es la que justamente hace que cuadre el balance general y se va a colocar aquí, ¿ok? Por eso que acá está un puntito, este caja final, ¿no? Se va a la caja del balance, al balance general y hace que cuadre justamente el balance general, ¿ok? Esa es la relación que hay entre los tres estados financieros. Entonces, ustedes ya deben estar en la capacidad de poder contar cómo se relacionan los estados financieros. ¿Ok? Esta presentación lo voy a subir al Classroom también, no se preocupe. Bien, hasta aquí alguna pregunta, espero que todo bien.
Uy, nos quedan 20 minutos. Vamos. Ahora sí, vayamos a los conceptos claves que les habías dicho. ¿Qué es la depreciación y amortización? ¿No? Depreciation y amortization. ¿Cómo se calcula? A ver, primero, ¿no? La depreciación y amortización, ambos son conceptos, son gastos contables no monetarios, ¿sí? No monetarios. Acá me refiero a no monetarios, que no implica una salida de efectivo real, es decir, no sale plata de la empresa. O sea, es un gasto, pero no es plata real que sale de la empresa. ¿Y a qué hace referencia la depreciación? La depreciación se genera cuando una empresa usa sus activos. Los activos, como por ejemplo una maquinaria, tiene una vida útil, ¿no? 4, 5, 10 años, ¿no? Supongamos que un activo, no sé, pues costó 100.000 soles, ¿no? Y tiene una vida útil de 10 años. Por lo tanto, en esos 10 años se va a ir depreciando, ¿no? Año a año de manera igual, ¿no? Bueno, hay diferentes maneras de calcular la depreciación, pero la más común y la más usada es el cálculo lineal, ¿no? O sea, si el activo te costó 100 millones, 100.000 soles, por ejemplo, y tiene una vida útil de 10 años, entonces va a ser 100 entre 10, va a ser 10.000 soles año a año se va a depreciar. Entonces, la depreciación se genera por el uso del activo, ¿no? que tiene la empresa. ¿Sí? Y se calcula justamente entre el valor del activo entre su vida útil. ¿Listo? Y lo vamos a ver en el Excel también, pero quería adelantarlo. Y acá está justamente, ¿no? Que refleja el costo de los activos, tanto tangibles. La depreciación es para el caso de tangibles. Y la amortización es para el caso de intangibles. ¿Listo? Durante su vida útil. Y acá lo he puesto en negrita, ¿no? La depreciación es un gasto, pero que no representa una salida de efectivo. Ahora, ¿por qué importa? ¿Por qué es tan importante? Porque, número uno, y de las principales, ¿no? Porque te genera un escudo fiscal, te reduce la utilidad imponible, ¿no? Acuérdense que la depreciación está antes, ¿no? Antes de calcular la utilidad antes de impuestos. Entonces, cuando hay depreciación, dado que no es una salida de efectivo, pero sí un gasto, eso genera que le permite a la empresa pagar menos impuestos, ¿no? Por este escudo fiscal que se genera, ¿sí? Porque imagínense que si no tuviera esta depreciación, obviamente la utilidad imponible sería mayor y obviamente los impuestos serían mayores, ¿no? Para que lo vean desde otro punto de vista. Una segunda importancia es porque conecta el estado de resultados con la caja, ¿no? Cuando nosotros hagamos o realicemos, elaboremos el flujo de caja indirecto, la depreciación también es parte de ese cálculo, ¿no? Luego voy a explicar por qué se suma, ¿no? Pero básicamente por lo que les dije, ¿no? Porque no es una salida de caja. Lo vamos a ver en el Excel para que sea mucho más entendible. Y el viernes. Y el tercero es porque te permite medir qué tan intensivo de capital es la empresa, ¿no? Obviamente, si la empresa es muy intensiva en capital, es decir, para crecer necesita invertir muchísimo en activos y al comprar muchísimos activos, obviamente la generación de depreciación también está muy correlacionado. Entonces, si es que la empresa tiene mucha depreciación, significa que la empresa es muy intensiva en capital, ¿no? Ahora, ¿en cómo lo mido eso? Obviamente depreciación entre las ventas, ¿no? Ese ratio, mientras más alto es porque la empresa es más intensiva en capital, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo es Ferreycorp, ¿no? Dada su naturaleza de negocio, ¿no? Ellos venden venden maquinarias y bueno, y las alquilan también, pero sobre todo venden maquinarias y sobre todo venden repuestos para la maquinaria. Tienen que comprar, y obviamente estas maquinarias o estos vehículos mineros son de alto precio, ¿no? Son muy intensivos en capital,
¿ok? Y obviamente al tener los alimentarios se puede depreciar muy rápido. Bien, eso de depreciación y amortización, espero que haya dejado bien clarito. Con esto ya nos da pie a poder entender qué es el EBITDA. ¿Qué es el EBITDA? Bueno, ya les había adelantado qué significa, ¿no? Letra por letra, earnings before, interest, taxes, depreciation y amortization. ¿Cómo se calcula? Hay dos formas. La primerita es la más común, ¿sí? Pero la segunda también es otra forma de calcularlo. La primera es facilita porque ya tú en el estado de resultados, la empresa te da la utilidad operativa o es el famoso también EBIT, ¿ok? EBIT. Entonces, al EBIT o a la utilidad operativa se le va a tener que agregar, sumar la depreciación y amortización para llegar al EBIT, ¿sí? O la segunda forma, que no es tan usado, en lugar de partir la teoría operativa, partes de la última línea, ¿no? Método cangrejo, ¿no? Le devuelve los impuestos, le devuelve los intereses, incluso a veces no solamente hay intereses, ¿no? Hay otro tipo de cuentas entre los impuestos y la depreciación. Entonces, por eso que la segunda es una forma así, pero hay que tener cuidado, ¿no? Yo recomiendo la primera, ¿ok? ¿Qué mide el EBITDA? A ver, el EBIT te mide la rentable operativa, sí, y es contable también, sí. Pero ¿a qué se diferencia el EBIT con el EBITDA o la utilidad operativa con el EBITDA? El EBITDA te mide la rentabilidad operativa, sí, pero puro el negocio. Es decir, ¿por qué? Porque justamente por lo que hemos hecho, ¿no? Al agregar la depreciación y amortización, estamos excluyéndolo del cálculo. ¿Cómo que excluyéndolo, yo sé? Porque si estás sumándolo, ¿cómo vas a excluirlo? Lo que sucede es que se acuerdan en el estado de resultados, tú tenías ventas, tú tenías costos, luego tenías gastos, ¿no? La depreciación y amortización está metida en los costos y en otros gastos operativos y está metida en forma negativa. Entonces, para nosotros excluir la depreciación y amortización, tenemos que sumarlo en números positivos para que se dé un efecto neto, ¿no? Si supongamos, ¿no? Acá en el costo de ventas había menos 100 de depreciación, un gasto de menos 100 de depreciación, y acá había en los gastos operativos había menos 50 de depreciación. Entonces nosotros tenemos que sumar más 150, ¿no? De la depreciación total que hay para justamente generar ese efecto neto de cero, ¿no? Estos 150 se va a cancelar con los 150 que están en el costo y gastos metidos. De esa forma ya excluyo, ¿no? Estos efectos de depreciación y amortización para tener una rentabilidad operativa pura, ¿no? Sin que esté metida esta depreciación y amortización. Por eso que la EBITDA es un, digamos, es un indicador de rentabilidad, es un poco más limpio, ¿no? Porque no considera la depreciación y amortización. Y acá está súper claro, ¿no? Mide la rentabilidad operativa pura del negocio sin efectos financieros, porque tampoco incluye los intereses fiscales, ¿no? Tampoco incluye los impuestos y tampoco incluyen el tema de depreciación y amortización. ¿Ok? ¿Para qué sirve el EBITDA? Seguramente lo han visto bastante. Es muy, muy, muy usado. Se usa para comparar empresas, ¿no? Dado que excluimos la depreciación y amortización, que no es parte de core el negocio, ¿no? Nos permite justamente comparar el margen EBITDA entre empresas que se dedican al mismo rubro, ¿ok? Supongamos, ¿no? Uy, bien difícil escribir aquí. Pero supongamos, ¿no? Que una empresa del mismo rubro, uno tiene 20% de margen EBITDA, ¿no? Y el otro tiene 30% de margen EBITDA. Obviamente el que tiene 30% y estando en el mismo rubro, es decir, el mismo sector, mismo país, no son competencia. Con esto ya me dice que la empresa que tiene margen EBITDA de 30% es mucho más eficiente en costos y gastos frente a su competencia, ¿no? Principal razón, ¿no? Puede haber otros factores, ¿no? Tal vez por ahí tiene un mejor. Bueno, creo que casi todo se basa en la eficiencia, ¿no? Pero tal vez es muy eficiente en los costos y eso te mueve mucho la aguja, ¿no?
tiene un mejor poder de negociación con sus proveedores, ¿no? Que les generan menores costos, gastos, ¿no? Entre otras cosas. Pero ya te dice bastante el margen ahorita, porque compara rentabilidad operativa pura de negocio, ¿no? O sea, de la parte core del negocio, ¿ok? También es muy y sirve demasiado para valoraciones rápidas, que lo vamos a ver más adelante en el tercer módulo. Te permite valorizar una empresa de manera rápida, ¿no? Con este indicador, con este múltiplo, con este que se le llama Enterprise Value EBITDA, ¿no? El Enterprise Value en español es el valor de la empresa del EBITDA, que ya lo vamos a ver luego más adelante. También sirve para análisis crediticio, ¿no? Cuando una empresa va al banco y quiere pedir un préstamo grande, el banco, el equipo de análisis crediticio, usa indicadores que tienen que ver con el EBITDA. ¿Sí? Por ejemplo, el deuda EBITDA, evita intereses. Este de aquí es un indicador de cobertura de intereses. Este de aquí es un indicador de apalancamiento, por ejemplo, ¿no? Que lo vamos a ver en la parte de análisis financiero. Y tienen otros motivos principales porque es tan importante. Pero estos son las principales. ¿Listo? Bien. ¿Qué es working capital o capital de trabajo? Capital de trabajo, en resumen, son aquellos recursos, ¿no? Que necesita la empresa, recursos a corto plazo, que la empresa necesita para operar diariamente sin complicaciones, ¿no? La empresa día a día compra, produce, vende, cobra. Entonces, ahorita vamos a ver cómo se calcula, pero el capital del trabajo, el cálculo del capital del trabajo, te indica cuánto capital, cuántos recursos necesita la empresa para poder operar, ¿no? Día a día sin complicaciones. Hay obviamente empresas que tiene capital de riesgo negativo y tiene que no siempre es una mala señal. A veces por naturaleza no es un indicador de problema, pero normalmente lo que a veces existe de que la compañía tiene un déficit, ¿no? De poder cumplir con su capital de trabajo y es por eso que es muy común que las empresas se presten con los bancos créditos para capital de trabajo, ¿ok? A veces seguramente han escuchado, ¿no? Una empresa que recién inicia necesita un capital de trabajo para operar tranquilamente los primeros meses hasta que se estabilice, ¿no? Incluso ya empresas consolidadas, estabilizadas, necesitan capital de trabajo porque a veces hay eventos no recurrentes o extraordinarias que pueden impactar en el capital de trabajo, ¿no? ¿Ok? Hay dos aquí capitales de trabajo. Hay uno que es el capital de trabajo contable, ¿ok? Que se mide entre activos corrientes y menos pasivos corrientes. Esta es una parte contable. Y lo otro es un poco más financiero, es cuentas por cobrar que es, y inventarios. Estas dos cuentas de aquí son las principales cuentas de los activos corrientes. ¿Ok? Cuentas por cobrar más inventarios, más incluso otros activos operativos de corto plazo. Pero principalmente son cuentas por cobrar e inventarios. ¿Ok? Y el segundo es menos las cuentas por pagar, que es el principal cuenta de capital del trabajo de los pasivos corrientes. También pueden existir otros pasivos operativos de corto plazo. Ojo, estoy siendo súper preciso aquí. ¿Ok? Pero en resumen, voy a borrar. Lo que sí o sí se va a considerar es cuentas por cobrar, inventarios y cuentas por pagar. Lo de otros puede que existan o no, pero principalmente es lo que marca en rojo, ¿no? Lo secundario es otros activos operativos, que también lo vamos a ver, ¿no? Hay empresas donde su core negocio, por ejemplo, a ver, para aterrizarlo, ¿no? Esta tienda de conveniencia, como por ejemplo el Oxxo, el Tambo, por ejemplo, ¿no? Cuentas por cobrar, estoy casi seguro que tienden a cero, ¿no? Porque ellos cobran a sus clientes al contado, ¿no? Cuando pagan al contado en efectivo o pagan con tarjeta, pero igual es al contado.
O incluso cuando pagan con tarjeta de crédito, el crédito no es con el tambo, el crédito es con el banco, ¿no? Porque el tambo recibe el 100%. Entonces, la cuenta por cobrar va a ser como que cero, cero. Inventarios sí va a tener bastante, ¿no? Hay mucha rotación de inventarios. Cuentas por pagar, eh, acá es donde va a tener bastante negociación, ¿no? Porque para llenar los inventarios o todos esos productos que tienen los estantes, tiene que negociar con los proveedores, ¿no? Plazos de cuentas por cobrar, 30 días, 60 días, 90 días, que vamos a ir viendo, ¿no? Pero esta es una forma, un ejemplo para que se entiendan estos conceptos, que lo vamos a ir viendo también poco a poco. El otro concepto clave, creo que ya aquí vamos terminando. Aquí terminamos, chicos, y luego se hay consultas. Luego viene análisis financiero, que eso lo vemos el viernes. A ver, CAPEX, para refrescarles, ¿no? CAPEX, o también llamado Capital Expenditures, o gasto capital, ¿no? ¿Qué es? Un poco les adelanté, pero básicamente es el gasto o inversión en activos de largo plazo, ¿no? Hay dos tipos de CAPEX. CAPEX de mantenimiento, ¿ok? CAPEX de mantenimiento que sirve para sostener la capacidad, es para mantener los equipos, ¿no? Para que no se deterioren tan rápido. Y el CAPEX de expansión, que es el más común, que es el más natural de este tipo de CAPEX, es para expandir, aumentar la capacidad instalada que tiene una empresa, ¿no? Este CAPEX se capitaliza, ¿no? Y no es un gasto operativo de inmediato, ¿no? O sea, se capitaliza en el balance general y luego periodo a periodo se va asignando en el estado de resultados como depreciación, ¿no? Esa depreciación es el gasto, justamente. ¿Listo? Entonces, chicos, por ejemplo, gastos de mantenimiento, normalmente los gastos de mantenimiento son gastos recurrentes. ¿Sí? Es decir, pueden existir mensualmente, trimestralmente, anualmente, pero en cambio los gastos de expansión no son recurrentes. Pueden suceder una vez al año, dos veces al año, ¿no? O a veces, bueno, normalmente las empresas invierten, ¿no? Una vez al año, dos veces al año. Mientras más grande es, más inversiones hace, pero no es recurrente, ¿no? Lo recurrente es el CAPEX de mantenimiento. ¿Sí? Porque siempre tienen que estar dando mantenimiento a sus maquinarias, equipos, ¿no? Listo, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? Por aquí nos vamos quedando, ¿no? La próxima clase vamos a ver análisis financiero, análisis vertical, análisis horizontal. Voy a hablar de un ejemplo, ¿no? De un análisis financiero integral, de cómo se analiza una empresa, ¿no? De manera global. Pero antes de eso, obviamente, hemos tenido que explicar qué es el EBITDA, ¿no? Qué es el CAPEX, si no, no se puede explicar. Porque mira, aquí vamos a utilizar términos como EBITDA, vamos a usar términos como días de cobro, que tiene que ver con muchos temas de capital de trabajo, días de inventario, días de pago, ¿no? Otra vez EBITDA, ¿no? Entre otras cosas. ¿Sí? Bien, hasta aquí alguna consulta. Lo que yo recomiendo es el viernes voy a subir una plantilla voy a subir la presentación, voy a subir una plantilla para que vayan subiendo su información financiera de las empresas. Pero lo que yo recomiendo, vayan descargando los informes auditados, vayan empapándose sobre la empresa, porque mientras más se empapen y profundicen sobre la empresa, van a hacer un mejor análisis financiero, van a hacer un mejor modelo financiero y obviamente van a tener mejores supuestos para hacer las proyecciones más adelante, proyecciones de ventas, costos, gastos, CAPEX, todo lo que hemos hablado hoy día, y vamos a hacer una muy buena valorización de una empresa, ¿no? Porque si no conocen tanto la empresa, va a ser muy difícil que pueda sustentar los supuestos de proyección, los supuestos de valorización que vamos a ver más adelante. Bien, hay preguntas. A ver, cuéntame, no sé quién levantó Joaquín creo que levantó la mano primero. Dime. Sí, profesor, buenas noches. Mi consulta es, entiendo que el curso es Excel. ¿Qué funciones son las que más vamos a utilizar para ir practicando, profesor? La verdad que son muy, muy básicas. Vamos a ver, o sea, full de aritmética, tal vez por ahí saber hacer formatos de números,
saber estructurar, formatear el Excel. El viernes te vas a dar cuenta, pero con un Excel básico basta, ¿no? En inversiones, en el área de inversiones sí es un poco más avanzado porque se hacen incluso macros, ¿no? Pero la verdad que un Excel básico basta. Obviamente si tienes un Excel intermedio avanzado, mucho mejor todavía, porque existen atajos, ¿no? de Excel que te vuelven más productivos a la hora de usar el Excel que, que es básicamente con teclas, o sea, sin usar el mouse, cómo puedes agregar filas, eliminar filas, agregar columnas, ¿no? Poner negrita, ¿no? Poner comas decimales, o sea, todo con el teclado, sin usar el mouse. Eso es un, digamos, un nivel un poquito más avanzado, ¿no? Usar atajos. Eso, pero ya con un Excel básico basta, la verdad. Aquí más lo que importa es el criterio, más que otros temas. Dime, Mauricio, creo. Sí, Mauricio, Mauricio. Joseph, Dime. una duda. Estabas hablando del CAPEX Sí. y estabas hablando un poco del CAPEX de mantenimiento. Mencionabas que era un gasto recurrente. Quería entender, o sea, o sea, cómo el CAPEX de mantenimiento se había reflejado en el P&L. O sea, entiendo que el CAPEX de expansión entra como depreciación respectivamente, o sea, mediante vaya depreciándose el activo, pero el CAPEX de mantenimiento, o sea, eso, o sea, ¿cómo va? O también es una depreciación. Sí, o sea, contablemente también se toma como si fuera un CAPEX de expansión. Al final ambos son CAPEX. Ujú. ¿Sí? Lo que va a hacer es que alargue la vida del activo, Del ¿no? activo. Entonces Ok. hay veces que cuando ya el activo termina su vida útil, ¿no? O sea, es bien distinto la historia contable con la historia real. Hay muchas veces que, Ujú. digamos, que el activo tiene 10 años de vida útil, pero a veces sucede en la vida real que el octavo año ya está casi ni funciona, ¿no? Entonces, esos 2 años se ha deteriorado muy rápido, ¿no? A pesar de que haya habido mantenimiento. Pero a veces el mantenimiento sirve para alargar un poco la vida útil, tal vez contablemente se decía 10 años, pero tal vez se podía expandir a 11 12. Pero normalmente no sucede así. La verdad que las compañías buscan, cuando ya está cerca de cumplir su vida útil, lo intercambian porque saben que tener un activo muy dañado, ya muy usado, puede perjudicar la calidad, ¿no? del producto o puede ser más lenta las operaciones. Y es donde se genera ahí el tema de los valores residuales, ¿no? Donde se vende el activo al valor menor posible para Claro. generar algunos ingresos. Pero sí, la respuesta concreta es que el comportamiento es el mismo, ¿no? Como si fuera un Ok, CAPEX normal. Sí, ok, ok. Gracias, Joseph. vale, no te preocupes. Bien, Gunther, cuéntame. Sí, buenas noches. Con ese mismo tema, mencionaste que cuando haces el cambio de mantenimiento, eso, se alarga el periodo, ¿no? Digamos, si era 5, ahora digamos pasa a ser 7. Ujú. Mencionaste eso. Sí. ¿Se sigue restando la misma depreciación que se tenía considerado en un principio? ¿O se calcula otra vez? ¿La depreciación? Sí, que si se sigue restando la misma depreciación o se calcula de nuevo la depreciación. Eh, a ver, a ver, ¿cómo lo explico? Lo que pasa es que contablemente, internamente, la depreciación se calcula mensualmente. O sea, cada empresa va a tener su lista súper detallada de los activos que se han adquirido, ¿ok? Y ellos ya saben cuál es la vida útil que tiene y la depreciación se calcula mensualmente. Entonces, cuando hay un CAPEX de mantenimiento, eso es como si fuera un nuevo activo, el comportamiento como si fuera un nuevo activo. Entonces va a haber va a haber una depreciación adicional, obviamente ínfima, ¿no? Que casi ni se va a notar, pero el comportamiento es muy, muy similar. Entonces sí, de cierta manera se va a agregar una depreciación adicional, pero es bien ínfima. Normalmente no agregan mucho a la parte final. Igual, cuando veamos modelación, esa parte lo vamos a ver también. Vamos a calcular tasas de depreciación implícitas en base
a los activos, al monto de activos brutos y a las depreciaciones efectivas que se han hecho año a año, ¿no? Eso lo vamos a ver en modelación, para que se den cuenta es lo que estamos hablando ahora, ¿sí? Bien, ¿alguna otra consulta? Buenas noches, Joseph. Sí, mencionaste que el día viernes va a subir una plantilla para que comencemos a colocar información sobre la empresa que nos tocó a cada grupo, ¿cierto? Sí, o fácil, tal vez lo suba mañana, ¿no? Para que vayan subiendo. Yo cualquier modificación que haga, les voy a avisar al grupo. Un primer paso sería descargar las memorias de estas empresas que nos han tocado también, ¿cierto? Sí, vayan descargando, o sea, la última memoria del último año, pero lo que sí vayan descargando los informes auditados. Les comenté que descarguen los últimos 8 años, dado que son cuatro por grupo, cada uno vean 2 años, ¿no? Y para que, porque esa información que está contenida en los informes auditados, es decir, del estado de resultados y del balance general, lo van a tener que traspasar al Excel, ¿no? Con la plantilla que les voy a poner. Lo pueden ir poniendo, ojo, ¿no? Lo pueden ir haciendo, ¿no? En un Excel y ya luego lo copian y pegan en la plantilla que les voy a dar. Pero si pueden ir avanzando, bacán. Así que nada, y ustedes organícense, crean un Excel compartido tal vez, eh, Google Sheets o un Excel de Microsoft, como deseen. Entonces el periodo de estudio sería del 2018 al 2025. Los últimos 8 años. Todavía el último año histórico por ahora es 2024, porque todavía no suben el anual consolidado 2025. ¿Ya? Esperemos que en estas semanas lo suban, que en teoría en marzo ya deberían subir. Mientras que sea 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 y 2017, que son 8 años, ya deberían ir haciéndolo. Cuando agregan 2025, lo agregamos. ¿Por qué hago esto? Porque normalmente yo pido 5 años, pero lo que me he dado cuenta es que obviamente 2020, 2021, 2022 son 3 años que han sido golpeados por la pandemia y los números son medio atípicos. Entonces, sí vale la pena analizar números prepandémicos y también postpandémicos, ¿no? Para que vean cómo se normaliza luego del efecto pandémico, ¿sí? Por eso que pido un poco más de años. Obviamente, mientras más años, mejor, ojo, ¿no? Pero suficiente con 8 años, ¿ok? Listo. Dado que son cuatro, dos cada uno, genial. Bien, ¿alguna otra pregunta? Si no, por aquí lo dejamos, chicos. Y nada, muchas gracias por... Ah, Fernando, creo que hay una consulta. Sí, yo sé, no sé si podría subir la PPT como para ir repasando. Sí, sí, sí. Termino esta clase, subo la grabación apenas se cargue y subo la presentación. No se preocupen. Así que nada. Nada, agradecerles. Espero que hayan refrescado algunos conceptos hoy. También les recomiendo ir profundizando. Estos conceptos que hemos visto hoy, hay lecturas en el Classroom, como les dije en inglés. Usen la guía tal vez para traducir y profundizar. ¿Ok? Mientras más profundicen, mejor. Obviamente no le he dedicado mucho tiempo a esto porque esto es básicamente para nivelarlos y refrescar los conceptos, porque el programa más es modelación, no es tanto contabilidad. ¿Ok? Si bien es cierto, la contabilidad es la parte fundamental, pero si no, no va a alcanzar el tiempo. ¿Listo? Bien, igual cualquier consulta me escriben directo al WhatsApp y con todo gusto les respondo. Nada, igual, muchas gracias chicos, nos vemos el viernes. Bien, gracias, Joseph. Nos vemos. Gracias, Josep. Gracias, Joseph.